Mi nombre es Amelia, y mi vida se define por el año en que mi padre perdió su negocio. Tenía 10 años, pero ese evento grabó en mi mente algo más que dolor. Me regaló una maldición aquel año. Una constructora llamada Promotora Zenith se instaló en nuestra ciudad, prometiendo un desarrollo urbano que modernizaría la costa. Mi padre era dueño de una pequeña pero próspera empresa de materiales. Zenith lo eligió como socio, pero no como igual. Su director, un hombre llamado Víctor Carvajal, tenía una sonrisa de tiburón y ojos que no parpadeaban. Carvajal prometió a mi padre un contrato millonario. Mi padre, un hombre de honor y trabajo duro, invirtió todos sus ahorros y tomó préstamos enormes para escalar la producción. Yo estaba allí, en las reuniones, sentada en una esquina dibujando, pero no dibujaba. Mi mente absorbía. La forma en que Carvajal sostenía la pluma, la mancha de café en el mapa de obras, el logo de Zenith en la esquina inferior derecha de los contratos, cuando llegó el momento de pagar. Carvajal desapareció. La promotora Zenith se declaró en quiebra fraudulenta, llevándose consigo la inversión de mi padre y la de otros pequeños empresarios. El golpe fue devastador. Perdimos la casa, el negocio, y a mi padre lo perdimos a él mismo. Nunca se recuperó del fracaso y la vergüenza. Yo lo vi envejecer 20 años en un mes. El trauma de ver a mi padre destruido activó algo en mí, la memoria idética o fotográfica. A partir de ese momento, mi cerebro no olvidaba nada. Cada cara, cada matrícula, cada conversación, cada documento visto, se almacenaba con la nitidez de una fotografía de alta resolución. Lo que para otros era un simple fondo, para mí era una base de datos interminable. Durante años, esa memoria fue mi secreto y mi carga. Estudié Derecho, especializándome en delitos económicos y financieros. No por vocación, sino por una obsesión fría. Mi objetivo era único, desmantelar a Víctor Carvajal y a la promotora Zenith. Mi primer paso fue entender el alcance de la red. Zenith no era una sola empresa, era un pulpo con tentáculos legales. Carvajal operaba a través de sociedades offshore y testaferros. El problema era la prescripción. El fraude original de mi padre había ocurrido hace casi 20 años. La ley me había cerrado esa puerta, pero mi memoria no tenía fecha de caducidad. Recordé cada detalle. Recordé una conversación, una tarde de verano, en la oficina de mi padre. Carvajal hablaba con su abogado sobre la necesidad de un seguro para sus operaciones. Mencionó un nombre, el Aljibe, y una ubicación, una antigua finca vacacional a las afueras. Recordé la matrícula del coche del abogado de Carvajal. Una matrícula que era demasiado genérica para ser casual. Comencé mi ataque lateral. Primero, necesité infiltrarme. Usé mi experiencia y mis credenciales falsas para obtener un puesto de analista financiero externo para una de las empresas fachada de Zenith. Mi objetivo era acceder a sus servidores y verificar la existencia de él. Aljibe, entrar en las oficinas era una pesadilla de seguridad, pero yo tenía la ventaja de conocer su mente. Recordaba la marca del lector de tarjetas de Carvajal, el código de acceso que una vez tecleó frente a mí y la distribución exacta de las oficinas. Una noche, mientras revisaba archivos, mi memoria me trajo la imagen de un manual de usuario de un servidor. Recordé el nombre de usuario y la contraseña por defecto de un administrador auxiliar, un detalle que cualquiera habría pasado por alto. Encontré el nombre encriptado, el Aljibe. Era un holding que Carvajal usaba para lavar dinero de otras operaciones ilícitas, mucho más graves que el fraude de mi padre. Había evasión fiscal, cohecho a funcionarios de alto rango y, lo más perturbador, sobornos a jueces para silenciar demandas por negligencia en construcciones. Necesitaba un documento. Uno solo, pero irrefutable. Mi memoria me falló. No podía recordar el nombre exacto de la cuenta bancaria donde se movía el dinero del Aljibe. Fue entonces cuando recordé mi segundo contacto, forjado durante mis años de estudio, un detective privado, ex policía de la Unidad de Delitos Financieros, llamado Ricardo. Él se había retirado por frustración, convencido de que la corrupción siempre ganaba. Ricardo me debía el favor de haber limpiado el nombre de su hermano en un caso de fraude menor, lo llamé. Le di la matrícula del abogado de Carvajal, la que recordaba de hacía 20 años, y el nombre de la finca, el Aljibe. Ricardo me miró con escepticismo, pero mi precisión lo convenció en una semana. Ricardo me trajo la clave. El abogado de Carvajal había comprado la finca El Aljibe a nombre de una fundación de caridad creada por Carvajal. Era un mecanismo para blanquear fondos como donaciones. En el registro de la propiedad había un pequeño anexo sobre un archivo físico guardado en una cámara acorazada de un banco en Suiza. Mi memoria se disparó.
Recordé ver a Carvajal en la oficina de mi padre hojeando un folleto de ese banco suizo. Recordé el logo en el papel. Yo no tenía el código, pero sabía cómo era el patrón de la huella dactilar que Carvajal había usado para firmar los documentos de apertura de la cuenta. Necesitaba un acceso físico, algo que mi memoria, mis habilidades de hacking no podían darme. Tenía que ir por la persona. Localicé a la secretaria personal de Carvajal, una mujer de mediana edad, con una vida normal y una hipoteca asfixiante. La observé, su rutina, sus deudas, su frustración. En lugar de amenazarla, la abordé con sutileza. Le conté la historia de mi padre, del daño que Zenita había hecho a las familias. Luego, le mostré una foto, recordada con precisión, de una conversación de WhatsApp que Carvajal tuvo con un político sobre cómo planeaba despedirla para evitar pagarle una indemnización importante. La mujer se rompió, no por el miedo, sino por la traición. El pacto fue simple: ella me daría el acceso a la cámara acorazada en Suiza, y yo le daría la evidencia necesaria para asegurar su indemnización y hundir a su jefe. Ella accedió a conseguir una muestra de las huellas dactilares de Carvajal de un vaso. Volé a Suiza. Entré en el banco como una clienta VIP, con la huella dactilar replicada por un contacto de Ricardo. Abrí la caja. Dentro encontré lo que buscaba: los contratos originales, las pruebas de los sobornos a jueces, las transferencias a las cuentas offshore. No era solo el fraude a mi padre, era una red de corrupción que llegaba a los más altos niveles. Envié todos los archivos a Ricardo y a un periodista que había investigado a Zenit por años. Yo me quedé con el documento más personal: una carta de Carvajal a su esposa, confesando que el único error en la vida era haber subestimado la sed de venganza de los perdedores. La caída fue catastrófica. Los medios revelaron el escándalo. Carvajal, el abogado, el político, varios jueces, todos cayeron. Yo, Amelia, la ingeniera con memoria idética, logré la venganza perfecta. No solo justicia para mi padre, sino la demolición total de la arquitectura de mentiras de Carvajal. Un mes después de su arresto, Ricardo me llamó. Amelia, ¿cómo es que recordabas la matrícula y la marca del servidor de hace 20 años? No entiendo cómo hiciste esto sin ayuda de un equipo de jeques, le expliqué, sin dar detalles, que a veces las deudas más grandes no se cobran con dinero, sino con la memoria. Pero mientras miraba la noticia en televisión, sentí un escalofrío. Había cruzado líneas que no volvería a pisar. Me había convertido en la manipuladora fría y calculadora que mi padre había temido. Había usado una habilidad mental para desmantelar un sistema, pero en el proceso había creado mi propia red de secretos y chantajes. La venganza estaba cumplida, pero mi padre nunca quiso que yo fuera así. Mi último acto fue enviar una copia de esa carta de Carvajal a su esposa, simplemente para asegurar que él no tendría paz ni siquiera en su prisión. Mientras mi teléfono brillaba con el mensaje final de Ricardo, me pregunté si la luz de mi hermana habría probado la oscuridad que me había consumido. ¿Crees que tu padre está orgulloso de cómo lograste la justicia? ¿O temería a la persona en la que te has convertido? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que recurrir al lado oscuro? Denle like al video y suscríbanse al canal Finales que Arden para más historias.